Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos de nuevo a una nueva entrega, un nuevo programa de Consultas Islámicas, un espacio en el que recibimos todas vuestras dudas y preguntas acerca de diferentes cuestiones de interés desde el punto de vista islámico. Para ello, para darnos las respuestas, tengo a mi derecha al estimado hermano Mohammed Said Aliles. Bienvenido con nosotros de nuevo. Y a mi izquierda tengo a nuestro estimado también hermano Tawfiq del Harraq. Bienvenido con nosotros. Assalamu alaikum. Entonces, nos habíamos quedado la semana pasada con una serie de preguntas cuya respuesta no ha sido, digamos, terminada de forma total. Nos habíamos quedado con una pregunta acerca de diferentes aditivos que se añaden a diferentes alimentos, si esos aditivos son halal o son haram, si son lícitos o son ilícitos desde el punto de vista islámico. Vamos a empezar, inshallah, con esa pregunta y luego nos expandiremos un poco más en otro tema que habíamos abierto la semana pasada, que es la diferencia entre Sharia y fiqh, las diferentes bases y fuentes en las que se basa el fiqh, y también cuál es la diferencia y cuáles son los equívocos que se suelen dar en diferentes medios de comunicación, especialmente en Occidente, acerca del concepto de Sharia y cómo son diferentes la jurisprudencia islámica y lo que es el concepto más amplio de Sharia. Vamos a empezar primero con la pregunta, inshallah, hermano Mohammed Said, acerca de diferentes aditivos que se encuentran como ingrediente en algunos alimentos. ¿Qué nos puedes decir? ¿Es haram, halal consumir ese tipo de sustancias? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Como bien ha mencionado el hermano Tawfiq en el programa anterior, hay que tener en cuenta varios conceptos, ¿no? Cuando se habla de aditivos hay que hablar del origen de esos aditivos. Hay aditivos alimenticios, estamos hablando de aditivos alimenticios, aditivos cosméticos pueden ser también, y aditivos químicos en caso de medicamentos o especialidades farmacéuticas incluso. Hay que ver el origen de esos aditivos. Si es un origen vegetal, pues no hay ningún problema en torno a ello, porque la base es lícita y es pura y es considerada aceptable y legítima para el uso y para el consumo. Y luego, cuando son aditivos de origen animal, hay que detallar si son animales lícitos para nosotros los musulmanes o no lícitos para nosotros los musulmanes. Si son de origen porcino o de origen vacuno, y al ser de origen animal en general, al no tener esa diferenciación, ¿no? Esa especificación del origen de esos aditivos, ahí está la duda. La opinión jurídica en torno a esta cuestión también es muy clara, ¿no? Cuando nos tenemos que remitir a los conceptos del najasa y de tahara, de cosas purificadas, de purezas y impurezas. Cuando tenemos la certeza de que ese aditivo es porcino, es impuro y es, digamos, ilícito, su consumo es ilícito para los musulmanes, hay una opinión que opta por evitarlo del todo, sobre todo cuando tenemos la certeza. Y hay otras opiniones que hablan de un concepto denominado al-istihala en el fiqh, que es la transformación a través de procesos, diferentes procesos, la transformación del estado de la impureza al estado de la pureza. El mismo procedimiento que le pasa, por ejemplo, al vinagre cuando en origen es un vino, es una sustancia alcohólica que con la transformación se convierte en una sustancia lícita. Y el juicio legal en el Islam, cuando tenemos que juzgar y emitir un juicio en torno a una cuestión, en torno a una sustancia, tiene que tener relación con el estado actual, no el estado anterior, porque el vino en origen es zumo, no, hablamos del origen, en origen es fruta, halal, ¿no? Es halal, pero cuando se convierte en vino tenemos el juicio legal de que es ilícito, pero cuando se convierte en un vinagre se convierte en algo lícito. Entonces el juicio es en torno a la cuestión en su estado actual, no el origen. Cuando se habla de la transformación, el istihala es un cambio, es un proceso de cambio
de diferentes maneras. Hay el istihala por el tahallul, que el caso del vinagre, el istihala por el taqadum, por antigüedad o por el paso del tiempo, y el istihala por el istihlak, que es lo que representa esa sustancia impura en otro cuerpo puro. Tenemos una sustancia pura que, digamos, se mide en 1 gramo, y tenemos una sustancia, la otra parte del producto, que son, por ejemplo, 999 gramos. Tenemos una parte ilícita, impura, que es minoritaria, mínima, y tenemos la otra parte. Ahí hay opiniones de grandes sabios, como es la opinión de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Ibn Hazm al-Zahiri, incluso varios sabios de la escuela jurídica al-Hanabila. El Imam Ahmad también tiene una opinión en este sentido, que cuando la sustancia impura representa muy poco en lo que es el producto final, o en lo que es la sustancia final, que es pura, es como si tienes un cubo de agua en el cual ha caído una gota por ejemplo, de orina. Eso no afectaría la pureza de ese agua y el estado y el juicio legal que se emite en torno a... Por la proporción, digamos. Por la proporción, eso es. La transformación por proporción. Y también tenemos la transformación, el istihala, a través de procesos químicos, el istihala al-quimiaía, ¿no? Que hay una sustancia que en origen es impura, pero se manipula de manera química y se transforma, por ejemplo, en una sustancia pura. Ahí tenemos, por ejemplo, una sustancia, una gelatina, digamos, de origen animal, que se manipula químicamente a través de un proceso químico y se transforma, por ejemplo, en una celulosa vegetal, una celulosa, digamos, sintética, en este sentido, que se utiliza en las cápsulas de los medicamentos, en los productos cosméticos, etcétera. Sí, incluso a veces el nombre puede ser, o el origen puede ser porcino, puede ser de sustancia impura, pero a la hora de manipularlo químicamente, ya a la hora de emitir, eso es, a la hora de pronunciar un juicio legal en torno al estado actual, eso es un producto manipulado químicamente que no le puedes llamar porcino, porque es una sustancia química. Esa es la opinión de los sabios en este sentido. Para evitarlo, si tenemos la certeza de que representa una parte importante del producto final, es mejor evitarlo. Si tenemos la certeza de su origen porcino o animal, inseguramente hablando, evitarlo, pero en los casos de no tener, digamos, no tenemos la certeza de qué origen es y tenemos la constancia de que forma una parte mínima, o puede que sea de origen vegetal o de origen manipulado químicamente, tenemos la opinión de grandes sabios en este sentido, que hablan de que eso es totalmente permitido, y no tenemos que caer en la duda, no tenemos que caer en buscar e indagar, sobre todo cuando eso nos complica la vida. Si tenemos la certeza, y es una cosa muy conocida y se sabe de antemano que eso es, en ello hay un proceso, un producto que se utiliza en ello, sustancias impuras, lo evitamos, pero si no tenemos la certeza es mejor evitarlo y aferrarnos a esta opinión jurídica. Muy bien, ¿algo que añadir en este aspecto? La verdad estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el hermano Mohamed Said. Solamente pues un consejo a los hermanos y las hermanas: cuando nos vamos a hacer nuestras compras, 2 cosas. Una es lo que podríamos llamar los ingredientes. Hay que averiguar el tema de los ingredientes con lupa. Si el origen es grasa animal, no hay que comprarlo. Pero de ahí a los aditivos es otra cosa. Sí. Los aditivos, pues el tema está bastante, alhamdulillah, permitido en la opinión de la mayoría, como bien ha explicado el hermano Mohamed Said. Opinión de los Hanafis, Malikis, una opinión del Imam Ahmad, opinión de Dahiri, Ibn Hazm, opinión incluso de los Shi'as, Jafaris, Imamitas. Y todo esto, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ha hecho un estudio comparativo y ha llegado a la conclusión que el istihala, la transformación, pues permite estos casos. Entonces, el concepto de istihala es un concepto a tener en cuenta o en consideración en este tipo de cuestiones. Les recuerdo el número de teléfono que tienen abierto desde ya, que nos pueden contactar, pueden plantear todas sus preguntas, sus dudas y sus consultas islámicas. El número es el 91-173-0251, 91-173-0251. Y vamos a volver, inshallah, con otro tema que hemos
empezado la semana pasada, que es el tema del fiqh, una definición global, digamos, que cubra todos los aspectos del fiqh, y nos hemos quedado con las bases o las fuentes principales del fiqh. La semana pasada te corté en ese punto. ¿Cuáles son las bases de las que parte el fiqh, las fuentes principales de esta ciencia que es el fiqh? El fiqh como una disciplina que pues nos indica nuestro camino, como adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. El musulmán cuando llega a la edad de taklif, de la responsabilidad legal, ya es mukallaf, es responsable ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y cómo se determina la edad de taklif sería importante también mencionarlo, pues uno, un hombre o una mujer en este caso, pues llega a ser responsable legalmente, taklif, cuando llega la edad de la pubertad sexual. Esto se determina con, por ejemplo, la emisión seminal y también por la menstruación para las mujeres. En la mayoría de los casos, como quizás grandes definiciones sin entrar en otros detalles. También la barba, las axilas, para los dos. Y como el musulmán pues debe buscar pues estos veredictos o estos juicios o la opinión del Islam, pues los sabios han, pues la mayoría de los sabios han dicho que las fuentes del fiqh lo podemos quizás hablar en fuentes principales, en fuentes secundarias, en fuentes que han tenido un consenso entre la mayoría y otras fuentes que son pues entre debate y debate. Las dos fuentes principales, con la mayoría, con el acuerdo unánime de todos absoluto, digamos. Exactamente, sí. Es el Corán por excelencia, que es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, y en segundo lugar pues la Sunnah. Y que entendemos por la Sunnah, definirla, esto quizás podemos definir el Corán y la Sunnah. Y en tercer lugar tenemos el Ijma', el consenso de los sabios después de la muerte del profeta Muhammad, que era el primer legislador, por supuesto. Y en cuarto lugar tenemos el Qiyas, la analogía. Estos son los cuatro quizás que tienen el mayor acuerdo entre los sabios, salvo quizás la escuela Zahiriyya de Ibn Hazm, de aquí, de España, el cordobés, de Córdoba, que quizás él opina solamente en las tres, Corán, Sunnah y Ijma'. Es un tema quizás para mí es verbal más que teórico. Sí. Dialécticos. Exactamente. Incluso Ibn Hazm ha utilizado el qiyas y la analogía en la práctica. Exactamente, en su libro el famoso El Muhalla. Y de ahí pues ya quizás podemos ya hablar de las fuentes de la legislación islámica, que quizás cada escuela, ya tenemos que hablar también de las famosas escuelas de la jurisdicción islámica, tipo Hanafi, escuela Maliki, escuela Shafi'i, escuela Hanbali, las cuatro conocidas, famosas. Exacto. Esto no significa que solamente hubo o hay cuatro escuelas, hubo más de 20 escuelas, solamente dentro de la escuela sunita, pero 4 han permanecido hasta hoy por factores quizás académicos y políticos. Sí. Y de ahí, pues, quizás unos han optado, aparte de estos 4, que más o menos hay cierta unanimidad y cierto consenso, tenemos fuentes tipo, pues, Shar'u man qablana. Aparte del Corán y la Sunna, el consenso y la analogía, podemos buscar también juicios en las legislaciones anteriores, cristiana y judía, en este caso, por ejemplo. Exacto. También tenemos el istihsan. El juez o el sabio, el erudito, el doctor en temas islámicos, pues puede también hacer una preferencia jurídica según su esfuerzo intelectual. Tenemos el istishab, que siempre pues el investigador musulmán, el juez, el sabio, el ulema, puede hacer o mantener quizás una presunción de continuidad del origen de las cosas. Tenemos también masalih mursala, el interés público general. Común. Tenemos el urf, que es la tradición, las costumbres de la gente. Y hay muchísimos más. Muy bien. En cuanto a las 4 principales, ¿existen algunas divergencias técnicas acerca? Sabemos todos que acerca del Corán no existe una divergencia sobre el Corán como prueba a la hora de, digamos, extraer las leyes y las reglas islámicas. No, pero acerca del hadith, por ejemplo, ¿existen algunas divergencias acerca de hadith ahad o algo así, sí, o no? Hay unos conceptos que tienen que tener claros los hermanos para no caer en la confusión, ¿no? Las fuentes principales, como muy bien ha mencionado nuestro queridísimo hermano Tawfiq, las consensuadas desde luego son el Corán, el Sunnah,
al-ijma' y el qiyas. En torno al ijma' y el qiyas hay debate, hay diferencias, hay especificaciones, hay debates, digamos, sobre las definiciones técnicas. Y en torno al Corán y al Sunna también hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta a nivel de al-hujjiyya, ¿no? No sabría cómo traducirlo fielmente, que es el grado de argumentación de cada... la validez de la algo argumentación. como argumento, El Corán no hay duda en que es qat'iyyu thubut, que nos ha llegado de una forma unánime, una forma consensuada, una forma muy bien detallada a través de generaciones y generaciones, una cadena de transmisión muy bien cuidada y bit-tawatur, ¿no? Que ha sido constatada por un número grande de personas. Por toda la umma islámica, desde la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta hoy en día. Pero también hay hay textos coránicos que son, a nivel del argumento de cada texto, hay lo que es, ¿no? Hay lo que es qat'i dalala y dhanni dalala. Hay textos que no admiten más de una interpretación, como puede ser, por ejemplo, el verso que Allah subhanahu wa ta'ala habla de cuestiones de la herencia y nos dice walakum nisfu ma taraka. Antes de pasar a esos aspectos técnicos, vamos a recibir una llamada, si os parece. Tenemos con nosotros a la hermana Zahra desde Valencia, que nos quería preguntar. Salamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Mira, quería hacer una pregunta que no sé ni cómo plantearla, pero bueno, sabemos que en Allah haq, eso no hay ninguna duda, y de que la mujer tiene su papel en la tierra igual que el hombre, ¿vale? Pero lo que no me quedó claro, porque lo escuché por un sheikh, por desgraciadamente era un hombre que hablaba con otros hombres, no hablaba en general. Sabemos que dice, bueno, si depende de lo que hayas hecho en la tierra, de 1 a 72 Hurrata'ain, más si estás casado tendrás 73 mujeres. Y hablando como no sé, como que la mujer pasa de tener un papel en la tierra a no tener nada. Entonces claro, mi pregunta es, ¿qué papel, bueno, una vez en el Jannah, qué papel tiene la mujer, aparte de estar en su casa o en su tierra o lo que sea? Porque es una cosa más, un objeto más que está al servicio del hombre. Pero ¿por qué llamas a esa persona que ha dicho eso sabio? ¿Sobre qué te basas a la hora de calificarle como sabio? Porque él se domina así, es un sabio. Él se autoproclama. No porque yo lo haya dicho. ¿Lo has visto? Sí, además lo ha dicho por un khutbah en Ramadán, no porque lo digo yo. Muy bien. Claro, y hablaba como diciendo, es que tendrás a más tu mujer si la quisieses y estará purificada, no sentirá celos ni tal, ni purificada en todos los aspectos para tus servicios. Y de paso, cuando salgas con ella, tendrás los ojos clavados en el suelo. Y digo, no puede ser que no puede ser que sea así las cosas. Ha quedado clara la pregunta. ¿Alguna Muchas pregunta gracias. más tienes, hermana? Nada, muy amable. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullah. Seguimos, si os parece, con el tema, porque perdona que te he tenido que cortar, y luego ya respondemos a la hermana Zahra. Los aspectos técnicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar con las fuentes de legislación es importantísimo. ¿Por qué? Porque son las bases de los argumentos sobre los cuales nos basamos para emitir unos juicios legales en torno a cuestiones jurídicas, ¿no? Tenemos el Corán, pero ¿cómo hay que tratar con el Corán? Tenemos el Sunna, ¿cómo hay que diferenciar entre Sunna? En el Corán hay textos que tienen un significado establecido, inalterable, único, que no admite más de una interpretación. Citaba el ejemplo de la aya que decía وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, y os pertenece la mitad de la herencia que dejan vuestras mujeres, hablando del contexto de la herencia. Esa mitad no admite más de una interpretación. Qat'i dalala se puede traducir como inequívoco, ¿no? Inequívoco. Y luego hay por ejemplo, textos coránicos que por cuestiones de la lengua árabe, por cuestiones del contexto, admiten más de una interpretación, como puede ser, por ejemplo, las divorciadas tienen que permanecer durante 3 periodos. En árabe se traduce como periodo, que es la menstruación, o que es cuando
se quita el periodo, ¿no? Y ahí entra la divergencia de los sabios a la hora de calcular ese tiempo de idda que tiene que aplicar. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay nusus, qat'iyat al-dalala, que tiene una única interpretación, una única argumentación, y hay textos coránicos que admiten más de una interpretación, y ahí ya surge las diferencias de interpretaciones y de lecturas. A nivel de la sunna no es qat'iyat al-thubut, porque tenemos hadices verídicos, hadices aceptables y hadices que no son aceptables. La manera de que nos llegue la sunna es una manera que también hay que clasificarla. Y luego en la dalala, en lo que es la argumentación de la sunna, también hay debate entre los sabios, que Khabar al-Ahad, un hadith que es verídico pero narrado a través de una sola cadena de transmisión, quiere transmitirnos un significado inequívoco o un significado que es inalterable, único, o puede admitir más de una interpretación, y ahí está el campo de la interpretación y el campo del ijtihad y el campo de las diferentes reglas jurídicas que han puesto nuestros sabios. Pero como textos sagrados son la base de la legislación islámica, son sagrados para nosotros, son la fuente de legislación en todos los aspectos. Lo único, en el caso del Corán, a nivel de su transmisión no hay debate ni hay duda, y a nivel de la sunna pues hay diferencias en considerar la veracidad, en considerar, digamos, el grado de certeza de esa narración. Hay hadices sahih, hay hadices hasan y hay hadices daif, y a través de los mecanismos que han adoptado nuestros sabios, pues se han generado esas diferencias y esas divergencias, porque para algunas escuelas ese hadith es daif y para otras, según los mecanismos que han utilizado, es hadith sahih, y el juicio que va a implicar cada uno va a ser totalmente diferente. Muy bien, vamos a responder, si os parece, a la hermana Zahra. Dice básicamente que se les promete diferentes placeres, etcétera, a los hombres en el paraíso. ¿Qué pasa con las mujeres, hermano Tawfiq? ¿Cómo le Yo creo que respondo? Primero yo me permito poner en duda lo que dice este sheikh, es decir, lo que dice él. Pero luego, ¿qué son las mujeres en el paraíso? ¿Un objeto o son personas que también van a ser recompensadas por sus hábitos? Hay un principio muy básico que todo el mundo lo debe entender y lo debe poner como la máxima, que es la igualdad absoluta en Islam entre los hombres y las mujeres, por el mismo Corán y por la misma auténtica sunna de nuestro amado mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La Aliyah 228, que lo aprendan todo el mundo. 2, que es el capítulo 2, la Al-Baqara, y número 228. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Tendrán los mismos derechos que los hombres. Y Allah subhanahu wa ta'ala en este caso ha empezado con las mujeres. Y el hadith famoso, hadith de nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. Y podemos entender en el ahkam en todo. Por cierto, ciertamente, innama en árabe es adatu hasr wa qasr. Cuesta traducirla en castellano. Limita, digamos. Solamente es que son iguales, nada más. Innama, no hay otra cosa. Sí. Idénticamente iguales. O sea, como somos ya la mitad del otro. Shaqqa y shaqqa es como dividir. La otra mitad es que no puedo vivir con mi otra mitad. Exacto. Esto es el concepto. Se habla que los maridos o los hombres masculinos en este caso tendrán hur al-ain en el Jannah, y las pobres mujeres que van a tener también tendrán lo mismo según el concepto de la aliyah y el concepto del hadith. Exacto. Esto ya es archiconocido en nuestra cultura. Además, el Corán nos dice que cualquier hombre o mujer que obren con justicia y con bondad en esta vida tendrán o no serán privados de su recompensa en la otra, ¿no? Entonces ese pasaje coránico digamos que unifica o habla de ambos aspectos, ¿no? Exactamente, Sí. Tendremos los mismos, alhamdulillah, en el Jannah según los grados de las obras que hemos hecho en esta vida pasajera. La pregunta, ¿qué hemos hecho para prepararnos para el paraíso? Sí. ¿Algo que añadir, Aji? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Tenemos con nosotros a la hermana Yasmín desde Murcia. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Que Allah bendiga por esa labor, que estáis haciendo una labor muy buena. Gracias. He llamado ya varias veces, pasa que me pongo nerviosa, a ver si no me pongo nerviosa esta vez. Adelante. Porque a mí somos una pareja conversa, tanto mi marido como yo.
Y entonces somos lo único por esta zona, ¿no? Sí. Entonces nos vienen varias personas preguntando sobre el Islam, que quieren saber del Islam. Y quería que me dieras un consejo para poder hablar a esta gente, porque yo no soy ninguna sheikh, yo no soy ninguna sabia, soy una humilde sierva que sé por lo más primordial. Entonces a veces me dio la pata por eso, porque como he podido decir cosas que no tenía que haber dicho y luego mi marido me ha rectificado, pero claro, yo le he dicho y me gustaría que me dierais algún consejo de ahí, vosotros que habláis tanto sobre el tema del Islam. Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda, ayer estuve hablando con una chica que quería saber del Islam y me puso muchísimas preguntas sobre la mujer en el Islam. Y la primera, que a mí me puso en duda, que no supe contestar, es que me dice, vale, a mí me han dicho que en el Islam el hombre tendrá 7 huríes, ¿no? Mujeres puras, vírgenes en el paraíso. Acabé de hablar de eso ahora mismo, pero creo que no he escuchado bien la respuesta. Y me ha preguntado ella, bueno, ¿tendremos nosotras lo mismo que los hombres? Vale, esa es la primera. La otra que me ha preguntado ha sido, ¿por qué el hombre puede tener 4 mujeres y nosotras no? Para mí es obvio, ¿vale? Sí. Para mí es obvio que nosotras no podemos tener 4 hombres, pero no he podido explicárselo. Es una cosa... ¿Y qué más me ha preguntado así sobre la mujer? Sí. No, ya lo demás es sobre lo que él ha visto en los árabes. Hay mucho confundimiento entre la cultura árabe y el Islam. Pues sí, nosotros desde aquí intentamos hacer lo posible para aclarar ese tipo de confusiones que tiene la gente. Inshallah, he dicho que se ponga el acuerdo internacional. Barakallahu fik. Inshallah responderemos a las 3 preguntas enseguida, inshallah. Barakallahu fik, hermana. Muchas gracias, que Dios bendiga. Barakallahu. Salam alaikum wa rahmatullah. Muy bien, entonces empezamos con la primera. Dice, ¿cómo puede ella, desde sus conocimientos, dar a conocer el Islam a la gente que le pregunta acerca de esta religión? Divulgar el Islam o dar a conocer el Islam, lo que se denomina en árabe da'wa, la llamada al camino del bien, al camino de Allah subhanahu wa ta'ala, la unicidad de Allah, tawhid, Allah azza wa jal, y tiba' manhaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, y seguir la guía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es la responsabilidad de cada musulmán y cada musulmana, pero a diferentes niveles y a diferentes grados y a diferentes responsabilidades. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha puesto una base, ballighu anni walau aya, transmitid de mí, aunque sea un versículo, pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla de transmitir, no de interpretar. Es ahí donde los hermanos caen en los errores, y nos dice el Sagrado Corán, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, sois una umma sacada para guiar a los demás, llamáis al bien y prohibís lo reprobable. La responsabilidad de hacer da'wah es la responsabilidad de todos, pero cada uno tiene cierto grado de responsabilidad. El camino correcto para hacer el da'wah es el conocimiento. No puedo llamar a algo que desconozco. El que carece de algo no puede regalarlo ni lo puede dar. Si no tenemos esos argumentos bien definidos, si no asimilamos bien las bases del Islam, y esa es la lacra que sufren hoy en día los musulmanes. Queremos llamar al Islam desde nuestra pasión y desde nuestro amor por guiar a los demás y por participar en esa noble misión que es la misión de todos los profetas, que es la guía y el llamar al camino de Dios, pero en vez de guiar a la gente, desviamos a la gente, y en vez de enseñar los preceptos correctamente, participamos más o nos provocamos más confusión y más dudas. Cualquier hermano y cualquier hermana que quiere hacer el da'wah y llamar al camino del Islam tiene que informarse bien y tiene que formarse bien, tiene que estudiar las bases del Islam a nivel básico. Transmitir es una cosa, yo puedo transmitir una alea, un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tal y como es, y rubba muballighin aw amin sami'a, como nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A veces aquella persona que le llega ese conocimiento lo aprovecha muchísimo mejor de aquella que lo ha transmitido, pero mi tarea tiene que limitarse a la transmisión. Un versículo, un hadith, un dicho, un proverbio. Si tengo la capacidad de explicarlo, de argumentarlo, de definirlo, de interpretarlo, lo tengo que hacer, y eso, su camino es el conocimiento. Tiene que estudiar bien las bases fundamentales del Islam, buscar las cuestiones que suelen surgir, las cuestiones de dudas, shubuhat, las difamaciones, las calumnias, los estereotipos que siempre se le achacan al Islam, el caso del tema de la mujer, el tema de la guerra,
guerra, de la violencia, del terrorismo, indagar y prepararse mucho en esos temas para tener los argumentos adecuados. Y en el caso de no poder, siempre recurrir a personas cualificadas y preparadas para ello. Muy bien, inshallah vamos a pasar una pequeña pausa, pero antes les recuerdo el número de teléfono que tienen disponible para transmitirnos todas vuestras preguntas y todas vuestras consultas islámicas, que es el 91-173-0251, 91-173-0251. En cuanto a las dos otras preguntas que nos planteó la hermana Yasmin desde Murcia, inshallah, después de esta breve pausa, les vamos a dar la respuesta, inshallah. Nos vemos dentro de unos minutos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Ya estamos de vuelta y tenéis ahí el número de teléfono a través del cual podéis hacernos llegar todas vuestras preguntas, consultas y dudas. Es el 91-173-0251, 91-173-0251. Nos habíamos quedado con un par de preguntas de la hermana Yasmin desde Murcia, que nos preguntaba básicamente unas preguntas que nos hace llegar desde otra chica que no es musulmana en este caso, que dice lo mismo que dijo la otra hermana Zahra desde Andalucía. Nos dice cuál es la recompensa de las musulmanas o de las creyentes en el paraíso, y también nos dice por qué los hombres pueden casarse con 4 mujeres, tienen esa posibilidad en el Islam, y las mujeres no pueden tener 4 esposos. Vamos a darle respuesta. La primera ya está respondida, pero un resumen muy breve, ya que no ha oído la respuesta. Las mujeres tendrán lo mismo que los hombres, habrán también juris, puedo decir juris masculinos, que igual que hay juris femeninos, lo mismo. Las mujeres tendrán lo mismo que los hombres, según el Corán 228, el capítulo 2, Sura 2, la aliyah 228. Referente a la segunda pregunta... La poligamia. La poligamia es un tema quizás se ha debatido de una manera un poco no muy justa. Es algo que el Islam no ha tenido nada que ver, que algo que ha existido durante la antigüedad. La Biblia nos cuenta que patriarcas o profetas se han casado con 500 mujeres, tipo pues Salomón, David, etc. o 1000 mujeres, y pues esto que ya existía. El Islam, cuando vino en la temporada, lo que se llama el Jahiliya, la temporada preislámica, pues había la poligamia. Era un hecho sociológico en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Pero el Islam pues, ha querido un poquito legalizar el estatus de la mujer teniendo en cuenta sus derechos. Y quizás en el estatus, ¿qué opina el Islam sobre la poligamia o cuál es el veredicto? El Islam no ordena a los musulmanes de tener más de una mujer. Sí. Y tampoco prohíbe, es algo que llamamos mubah, algo que está ahí pues permitido según las condiciones que el Islam establece, por supuesto, entre ellas la justicia, entre pues lo que es la comida, la bebida, la ropa, la vivienda, estas cosas. Es algo que quizás pues está permitido teniendo ciertas condiciones, por supuesto, que el Islam establece. Y de ahí a la otra cosa, que es un poquito el contraste, uno está casado con una mujer. Quizás la política o la legislación de gente le prohíbe tener más de una mujer, pero en la vida puede tener cuantas amantes. De estas amantes, posible que va a tener hijos o hijas con ella. Es algo común. Exacto. Durante la sociedad, adelante la sociedad, los hijos, los derechos, el Islam pues opina que él ha permitido lo que ya existía, pero de una manera justa, teniendo los derechos del hombre, derechos de la mujer y derechos lo que va a venir después, que es los hijos. Y es algo que ha permitido teniendo las condiciones, por supuesto, y las limitaciones que el Islam establece. Aparte también las advertencias que el Islam pues pone a aquel que no es justo, el castigo del juez en la vida, pues en la justicia, digamos, de esta vida, y también en la justicia divina de nuestro Señor, glorificado sea. Básicamente es eso. ¿Algo que añadir en este aspecto? Lo mismo que ha aportado el hermano Tawfiq, es un precepto
legalizado en el Islam. Hoy en día hay evidencias incluso y hay datos de que llega a ser alguna necesidad en ciertas sociedades que lo admiten socialmente y aparte lo admiten religiosamente. Es una legislación islámica para la comunidad musulmana que adopta, digamos, la ley islámica como constitución o como sistema de vida y sistema legislativo, derecho jurídico para sus vidas. No se puede negar porque es un precepto coránico, pero insisto en lo que acaba de mencionar el hermano Tawfiq, no es que el Islam llame a la poligamia, sino es un margen que tiene ahí para casos especiales que lo necesiten por muchísimas cuestiones sociales, médicas, psicológicas, etcétera, y que teniendo en cuenta los requisitos, los detalles que hay que tener en cuenta. No es un precepto amplio, abierto, sin ninguna restricción ni sin ninguna condición. Muy bien. ¿Se puede decir que la poligamia es una alternativa y no la regla general? Hay un debate entre nuestros sabios si se considera simplemente una cuestión de mubah o si es una sunna, si es... eso es en función del contexto y en función de la necesidad. Hay casos en que se convierte en una necesidad y en una cuestión obligatoria para que determinadas personas puedan vivir su vida tranquilamente y llevar a cabo sus derechos y sus necesidades. Y hay casos en que es totalmente prohibido. Hay personas que no pueden cumplir con los requisitos y con las condiciones y hay que prohibirles el hecho de que se casen o que tengan más de una mujer legalmente hablando. Y luego es una terapia y es un tratamiento para muchísimas lagras que viven muchísimas sociedades hipócritas en este sentido. Hoy en día se ve bien que una persona tenga como a 20 mujeres en relaciones ilegales, ¿no?, y extramatrimoniales y en vez de formar 2 familias o 3 consensuadas y aceptadas entre las personas que están implicadas en eso, pues se ve mal. También hay que tener en cuenta también el marco jurídico, en qué situación estamos viviendo, en qué país, etcétera, pero es un tema hay que detallarlo. Sí. Solamente quería matizar algo que al final de las palabras. Con brevedad, porque tenemos una llamada. El matrimonio islámico es algo, derechos y obligaciones, y también lleva responsabilidades. Estamos hablando en el contexto de un país musulmán. Si estamos en el contexto occidental, debemos respetar las leyes. Se aplican no se entiende que estamos quizás hablando algo, ¿no? Hay que respetar las leyes vigentes. Por supuesto, en el contexto occidental. Estamos dando respuesta a un tópico que se suele dar, un malentendido de que los hombres musulmanes están casados con un número de mujeres, cuando realmente el porcentaje de varones musulmanes que están casados con más de una mujer es realmente negligible. Tenemos al teléfono a la hermana Fátima desde Madrid. Salam alaikum, hermana. Salam alaikum. ¿Qué tal estáis? Barakallahu fik. Adelante. Bueno, quería preguntar si la mujer tiene la obligación de aceptar que su marido se case con otras mujeres. Ok. Si una mujer tiene la obligación de aceptar que su marido se case con otras mujeres. Sí, eso es. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, gracias, solo eso. Barakallahu fik, shukran. Salam alaikum. Adiós. Hemos oído la pregunta. Sí, la pregunta clara. No tiene la obligación, ninguna mujer tiene la obligación de aceptar que su marido, en el caso de que lo precise su situación, que no tiene la obligación de permitirlo. Y Allah subhanahu wa ta'ala, a la hora de permitir o dar ese margen a los hombres, entiende la naturaleza humana de cada uno, de la mujer, la parte pasional, la parte espiritual, la parte afectiva que tiene cada género. De hecho, en el Islam, una mujer, si no está de acuerdo con que su marido se case otra vez, tiene el derecho del divorcio directamente. Sí. Y eso creo que no existe en otras ideologías. Una mujer que no quiere aceptar esa situación y no quiere seguir, no le puede negar ese derecho, desde luego, porque es un derecho del hombre en este sentido, pero si ella no quiere seguir en esa situación y no la quiere aceptar, no es que rechace la poligamia en sí. La poligamia en sí, pero para su situación no la ve oportuna, o no va a aguantarla, o no la ve correcta en su situación, porque negar la poligamia es una cuestión y no aceptarla para tu caso es otra cuestión. Negar la poligamia en sí es rechazar un mandamiento divino, un juicio legal establecido por
por el Corán y por la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es como si niegas otras cuestiones, pero teniendo ahí en cuenta el matiz de la importancia de los pilares y de las cosas mubajas, etcétera. Pero no aceptarla para tu caso, estás en tu derecho, pero el hombre también está en su derecho. Y ahí, en el caso del conflicto, que incluso la mujer puede acudir al juez y pedir el divorcio, y hoy en día hay algunos países islámicos que lo han legislado y lo han puesto como una condición. No es unánime entre las escuelas jurídicas, pero está en su derecho de aceptarlo o no. Muy bien, ¿algo que añadir? Añadiendo lo que dice con brevedad, y lo siento que tenemos otra llamada. El Islam en el fiqh pues permite a la mujer de estipular una cláusula en el contrato de matrimonio de no casarse con otra. Eso quería preguntar, si una persona puede incluir una cláusula, estipular... En el contrato está abierto. Las mujeres pueden poner, y los hombres también. Sí, sí. No deis ideas. No deis ideas, pero sí que es importante que una mujer, si quiere estipular que, por ejemplo, si su marido se casa con otra mujer, entonces ella tiene la libertad de optar por el divorcio. Eso es lícito desde el punto de vista del Islam. Sí, muy bien. Tenemos a la hermana Jamila desde Ceuta. Salam alaikum. Salam alaikum, hermana. Jamila desde Ceuta. Sí, salam alaikum. Wa alaikum salam. Os quería comentar, y a ver qué me vaya a aconsejar. Verá que mi marido se había casado con otra mujer, pero a escondidas. La tenía, bueno, en el país vecino, que es Marruecos. Tú sabes que Ceuta, Marruecos, está muy cerquita. Pues la verdad es que se había casado con otra mujer y ha estado por lo menos 7 años escondida, sin que yo me entere. Y cuando por fin ya me lo confesó, porque ya era imposible, que él sabía que se iba entera, pues entonces me lo confesó todo y no he tenido otro remedio que aceptarlo, puesto que yo tenía 4 hijos y la verdad es que a él, no sé cómo, pero lo acepté. Entonces le he dicho que nada, que eso de doble vida, nada, la tienes que traer. Y nosotros en el Islam, vamos, total, que estuvimos viviendo juntos años. Y ahora que se ha muerto mi marido, yo no sé qué hacer, a ver si me aconsejáis ustedes, porque ella lleva años, ella en su casa y yo la mía, puesto que ella no tiene hijos. Nunca ha tenido hijos con mi marido. Y entonces, mis 4 hijos, ahora la herencia, todo está en mis hijos varones. Yo ya tengo 59 años. Muy bien. Y mis hijos llevan la recaudación del negocio. Y entonces, la parte ella la lleva igual que mis hijas, que tengo 3 niñas. Sí. Y entonces, yo quiero saber si ella tiene que llevar la misma parte que mis hijas o no. Porque nuestros hijos varones, según lo que le dijo el imán, que tenía que partirla entre nosotras, las 4 mujeres, que soy yo, y la segunda mujer, que no tiene hijos, a mis 3 hijas. Y nos los partan a partes iguales. Muy bien. Y yo me pregunto, ¿mis hijas tienen el mismo derecho que ella? ¿O qué hago con ella? ¿Le doy su parte? ¿De qué manera? Para, no sé. Sí, ¿cómo repartir la herencia entre sus hijas y ella? ¿Qué es lo que le corresponde a ella, puesto que mi marido ya está muerto? Sí. ¿Qué es lo que le tengo que dar a ella? Muy bien. Para quedarme en paz con ella y con Dios, porque yo no quiero pecar. Claro. Ni quedarme con nada suyo, porque todo lo que hay aquí en este mundo, tú sabes que se va a quedar aquí, no quiero... Exactamente. Nos gustaría, bueno... ¿alguna pregunta? Sí, me gustaría que nos dejara, inshallah, su teléfono, porque la cuestión de la herencia es una cuestión complicada. Derecho en la herencia tiene, por supuesto, como lo tiene usted, porque es su mujer. Lo único para hacer el cálculo, cuántos hijos tiene usted, varones, y cuántas hijas, luego nos deja su teléfono y nos ponemos en contacto con usted y ya luego lo responderemos, inshallah, detalladamente, incluso con números. Eso, el número de teléfono se lo puede dejar los compañeros en control, ellos tomarán nota de su teléfono y nosotros también contactamos con usted y le explicamos la situación. ¿Le parece? Es lo que yo quiero, porque la verdad que mis hijas me dicen, mami, nosotros esta herencia no nos dejó mi padre a nosotros, ¿cómo me va a dar ella, a mi hermano, cómo me está dando a mí lo mismo que a ella? Si ella ni tiene hijos, ni nada, y tiene su casa, ¿no? Muy bien. Y mi hijo la está manteniendo. Sí.
Ha quedado totalmente clara Claro, su pregunta. Barakallahu fik, hermana. Venga, Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Entonces, le respondemos de manera muy breve y luego ya. A nivel de merecer la herencia tienen los mismos derechos porque legalmente es su mujer. El hecho de que no la haya avisado, no la haya informado, ahí también, pues mira, es recomendable que ese paso sea consensuado entre las partes implicadas, pero el hombre no tiene la obligación, ¿no?, jurídica, según algunas escuelas jurídicas, de que avise a la otra parte, siempre y cuando cumpliendo con los deberes y dándole a cada parte sus derechos. Una vez que ya una situación es la que es y se ha normalizado y no hay más remedio que aceptarla, y aparte es algo permitido por Allah subhanahu wa ta'ala y nadie lo puede negar, cada persona, su marido está en su derecho de hacer lo que haya hecho, siempre y cuando haya cumplido con su obligación. No obstante, es una cuestión de tacto también, ahí está la cuestión, mujer, sí, ¿no? hay que consensuarlo igual, eso depende de cada contexto familiar, porque igual él tenía una situación familiar delicada o determinada. Aquí hablamos de unos hechos, el hombre ya ha fallecido, que Allah subhanahu wa ta'ala tenga su misericordia. Aquí es una cuestión de bara'at ad-dhimma, que esté libre de responsabilidades. Esa mujer, como su mujer que haya fallecido, siendo su mujer todavía vigente, tiene derecho en esa herencia. Lo único, a hacer el cálculo, al ser una familia donde hay hijos, donde hay varones y hijas, pues hay que hacer un cálculo. Necesitamos los detalles y luego le podemos ayudar tranquilamente. Muy bien, ¿algo que añadir aquí en este aspecto? Muy bien, os planteo algunas preguntas que nos han llegado por email o por Facebook, y les recuerdo el número de teléfono que tienen ahí para ponerse en contacto con nosotros. Es el 91-173-0251. 91-173-0251. Una pregunta que nos llega de la hermana o hermano Isa Mahfoud. Isa Mahfoud nos dice: Assalamu alaikum, ¿está permitido tener figuritas en una joya? Por ejemplo, tengo un anillo que lleva delfines y no sé si está bien o es haram. ¿Qué le decimos al hermano? Es mejor evitar las figuras en este sentido, porque hay hadices que hablan de la prohibición de las estatuas, de las figuras de seres que puedan tener vida, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y tenemos que tener el contexto histórico de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde se adoraba, donde se glorificaba, ¿no?, a las estatuas, a los ídolos, y vino el Islam para romper con esa tradición y con esa práctica, y cerró las puertas tanto para los que lo fabricaban, los al-musawwirun. En el hadith del profeta no se refiere a los fotógrafos, sino a los escultores que hacían figuras que luego se adoraban y se vendían. Entonces el Islam, para cerrar la puerta, ha prohibido toda cuestión relacionada con las figuras, con las imágenes que tienen alguna índole religiosa y espiritual. Para salir de las dudas y de la divergencia, aunque existe alguna divergencia en el sentido de utilizar figuras no en el sentido de adorarlas, no en el sentido de enaltecerlas, sino para darle un uso incluso humillante, ¿no? Utilizar imágenes en alfombras, etcétera, y esto está permitido. En el caso de las figuras, para ser más cautos, es evitarlas, tanto si es en joyas o si es en cadenas o si es figura en casa, es totalmente prohibido. Muy bien. Te planteo a ti, hermano Tawfiq, una pregunta que nos llega de Muhammad Ahmed. La pregunta es un poco larga, entonces la voy a tratar con brevedad. Quisiera consultar con ustedes si es lícito dar la mano o dos besos a las mujeres. Dice que en su trabajo, etcétera, se ve a veces obligado a dar la mano, etcétera. Y él habla de que, él nos plantea de que desde el punto de vista islámico parece que no es lícito tener ese tipo de contacto físico con el otro sexo. ¿Qué le aconsejamos? El musulmán es educado por naturaleza y por también orden divina de Allah subhanahu wa ta'ala, y varios ahadith que nos aconsejan del buen saludo y contestar y devolver los saludos. Ahora, al hombre, pues al musulmán masculino,
al saludar de una manera, tocar la mano con la mano de una mujer, tenemos dos tipos de mujeres. Hay mujeres que se autodominan, pues, maharim, que significa una mujer mahram patiz, que nunca puedes casar con ella, de una manera temporal o de una manera quizás duradera. Y otras mujeres, el Islam le llaman ajnabiyya, es literalmente extranjera, significa que puedes casarte con ella. En las primeras no hay debate. Una mujer mahram, tu hija, claro, puedes abrazar, puedes besar, puedes saludar, no hay ningún problema. Tu hija, tu madre, tu tía, en este caso. Las mujeres ajnabiyya o ajanib, las mujeres que puedes casar con ella, el Islam pone ciertas condiciones dentro de lo que es el protocolo, el etiquete islámico, por supuesto. Al tema de quizás saludar mano a mano con una mujer que puedes casar, que alguien puede casarse con ella, pues la verdad tenemos unas divergencias en la hora del veredicto islámico. Y podemos quizás unos que piensan que es totalmente haram, prohibido, y otros quizás opinan que sí es totalmente halal, otros opinan que no es recomendable, otros ponen unas ciertas condiciones. A unos que opinan que es totalmente haram, quizás es la opinión más conocida y la opinión más divulgada. ¿En qué se basan? Se basan en un hadith narrado por el imam Tabarani. Según el noble compañero Ma'qil ibn Yasar, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que لأن يطعن في رأس أحدكم يعني بمخيط من حديد يعني خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. Pues el hadith dando una imagen bastante... Un poco violenta, quizá. Demasiado, que pues alguien que... Más le vale a uno ser apuñalado que... Pues más en su cabeza. Sí, en su cabeza, que toca, sí. Que toca a una mujer que no es lícita para él. Pero la palabra massa, criticada por la otra opinión, que dicen que aquí massa significa pues el acto sexual. Como ha dicho María, la Virgen María, la Inmaculada, en el noble Corán, كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. Entonces, masa, tocar en este caso el hadith, suponiendo que es auténtico, hay otro debate, significa el acto sexual. Es obvio, alguien que pueda tener relaciones sexuales con una mujer que no es lícita es un pecado mayor. Entonces, pues otros opinan que es halal siempre está permitido saludar a una mujer con dos condiciones, que no hay quizás tentaciones y un deseo sexual. Estás hablando, hay que matizar, estás hablando del saludo manual. El saludo manual, por supuesto. Con brevedad, porque nos quedamos sin tiempo. Con dos condiciones con la otra escuela que opinan, teniendo en cuenta que Abu Musa al-Ash'ari, según el Bukhari en su libro Sahih, había una mujer que pues le acariciaba su cabeza, le buscaba piojos, en este caso durante el Hajj. Pues dos condiciones, khawful fitna y aman el fitna o al khawf min al-shahwa, dabt al-shahwa, pues que alguien que se controla a sí mismo el deseo sexual y también pues teniendo pues dentro de lo que es la decencia de una sociedad. Y no temer la fitna o ese deseo sexual o esa tentación. Entonces nos hemos quedado sin desarrollar quizás. Sí, inshallah lo podemos desarrollar la semana que viene. Y tenemos una lista muy larga de preguntas que nos han llegado desde Facebook y Twitter, pero les vamos a dar respuesta por escrito, inshallah. Y a ustedes les damos la despedida. Pueden contactar con nosotros por Facebook, por Twitter y, inshallah, la semana que viene, el jueves que viene, a la misma hora, a las 5:30. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.